Adrián Víñez se llevó, entre otros galardones, el Oso de Plata en Berlín con su ópera prima, Gigante, la historia de un coloso vigilante de supermercado que se enamora de la empleada de la limpieza. Una historia de amor XXL. No seremos nosotros quien te desvelemos el final. Si quieres saber más, consulta la cartelera y pásate por el cine más cercano. Está fuerte la canaria esa, ¿no? Inspiradas en todo el mundo zen, se podría decir que están las fotografías de este artista. Nació en Wels, Austria, y no sabemos si el frío del centro de Europa afecta sus instantáneas, pero tienen algo de eso. Muestran una misteriosa quietud, casi rozando el minimalismo, y estamos seguros que te quedarás largo rato contemplándolas. Por primera vez, Joseph Hofner expone en Barcelona. El propio Nick Cave ha definido esta cita como una velada informal, íntima y extraña. Si te esperas un concierto del australiano, no vayas, porque aparte de entonar alguna canción de su amplio repertorio, el tipo leerá fragmentos de su última novela, The Death of Bunny Monroe, y también responderá a las peticiones y preguntas de los asistentes. Si con todo te convence, adelante. Pero te avisamos, esto es un concierto para fans. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Kobosmika son Peter Mika y Olga Kobos. Mezclan la danza con la improvisación y a ello le suman elementos de las artes marciales y el teatro físico. Con todos estos ingredientes crean un lenguaje coreográfico atrevido, explosivo y virtuoso. Todo esto y seguramente mucho más lo podrás contemplar en el Mercat de les Flors. Thank you.